Hace muchos años, en un solitario camino en las afueras de la ciudad de Morelos, México, dos camioneros llamados Carlos y Juan emprendieron un viaje nocturno en su camión de carga. La carretera estaba envuelta en una oscuridad espesa, con solo la tenue luz de la luna para guiar su camino. La atmósfera era inquietante, con el silencio de la noche roto solo por el ruido del motor del camión. Mientras avanzaban por el camino largo y desolado, comenzaron a sentir una extraña sensación de que algo no estaba bien. Sus nervios se agudizaron y los susurros del viento parecían llevar historias del pasado. Fue entonces cuando, en medio de la carretera, apareció un espectro sombrío. Este espectro era un indio guerrero montado en un caballo negro, con plumas en su cabello y una mirada fija en ellos. El caballo relinchaba de manera inquietante mientras el espectro lo seguía. Carlos y Juan intentaron acelerar el camión, pero el indio guerrero los perseguía incansablemente. Kilómetro tras kilómetro, el espectro los acosaba. Intentaron rezar y rociar agua bendita, pero nada parecía detener a esta presencia misteriosa. La ansiedad crecía a medida que avanzaban por el camino, sin fin a la vista. Finalmente, después de lo que les pareció una eternidad, el indio guerrero desapareció en la negrura de la noche. Carlos y Juan sintieron un alivio inmenso mientras el camino se despejaba y la atmósfera se calmaba. Pero la paz no duró mucho. Cuando finalmente llegaron a su destino, descubrieron que el camino que habían atravesado tenía una historia macabra. Era el lugar donde habían vivido algunos de los guerreros indios más valientes del siglo XIX. Este camino, ahora desolado, era donde habían luchado y, en muchos casos, habían perdido sus vidas en batallas feroces contra las fuerzas coloniales. Carlos y Juan quedaron convencidos de que habían sido acosados por el espectro de uno de estos guerreros, un espíritu vengativo que seguía protegiendo su territorio incluso después de la muerte. Desde entonces, evitaron ese camino a toda costa y compartieron su escalofriante experiencia con otros. La historia del indio guerrero montado en su caballo negro se convirtió en una leyenda de miedo que rondó las conversaciones de los camioneros en la región de Morelos, un recordatorio de que, a veces, el pasado no descansa en paz y puede cruzarse con el mundo de los vivos en formas aterradoras. A mediados de la década de los 90, en una solitaria carretera de Texas, el reloj marcaba las 11 de la noche y la oscuridad se cernía sobre el camino. Devon, un hombre que trabajaba como camionero, conducía por esa inhóspita ruta sin querer revelar la empresa para la que trabajaba. La historia que estaba a punto de vivir cambiaría su vida para siempre. Mientras manejaba a unos 80 kilómetros por hora, notó algo extraño al costado de la carretera. Una criatura peluda, gigantesca, de al menos 8 pies de altura, apareció de repente. Sus ojos, de un amarillo intenso, brillaban con un resplandor siniestro en la oscuridad de la noche. Devon apenas pudo ver el rostro de la criatura durante unos segundos, pero esa imagen se grabó en su mente de manera indeleble. La criatura parecía tener una cara que recordaba a un ser humano de la prehistoria. Su expresión estaba llena de malicia y misterio, como si hubiera cruzado el tiempo para acechar a los vivos. Sorprendentemente, esta criatura mantenía su velocidad al lado del camión, como si flotara sin esfuerzo. El camionero, abrumado por el miedo, observó con asombro mientras la criatura saltaba y aterrizaba en el frente del camión, aferrándose a la parte superior del vehículo. El rugido del motor del camión se mezcló con los aterradores sonidos que venían del techo del remolque. Era como si algo estuviera golpeando y desgarrando la parte trasera del tráiler, donde se encontraba la valiosa carga destinada a su destino. La carga que transportaba consistía en alimentos del mar, incluyendo salmón, arenque, sardinas y otros pescados, tanto de agua dulce como de agua salada. La mercancía,
que en un principio estaba en perfectas condiciones, se había convertido en un desorden irreparable. El viaje se convirtió en una pesadilla, y Devon sabía que debía llegar a su destino a toda costa. A medida que se acercaba a su parada final, la tensión aumentaba y el miedo seguía corroyéndolo. Cuando finalmente llegó, su mercancía estaba destrozada y en desorden, y no encontró palabras para explicar lo que había ocurrido. Sus jefes, aunque escépticos, le contaron que no era el único que había experimentado tales horrores en esa ruta. Resultó que, a lo largo de los años, varios camioneros que transportaban cargas similares habían tenido encuentros aterradores con la misma criatura. Nadie podía explicar ni entender lo que estaba ocurriendo en esa carretera desolada de Texas. La historia se propagó como una leyenda entre los camioneros, y todos comenzaron a evitar esa ruta, convencidos de que algo oscuro y siniestro acechaba en la oscuridad de la noche. La criatura peluda, con sus 8 pies de altura, y sus ojos amarillos brillantes se convirtió en un misterio sin resolver y una pesadilla recurrente para aquellos valientes camioneros que se aventuraban a cruzar la carretera de Texas en las noches oscuras y solitarias de los años 90. En una noche de principios de octubre de 2001, cerca de la época de Halloween, en el vasto y solitario estado de Alaska, un camionero llamado Jack estaba conduciendo su camión de regreso a la base después de un largo viaje. La carretera se extendía interminablemente a través de la oscuridad y el silencio de la noche era únicamente roto por el ronroneo del motor de su camión. A medida que avanzaba por la carretera desolada, Jack notó la presencia de una figura solitaria al costado de la ruta. Era una mujer, vestida con ropas que parecían antiguas y desgastadas. No podía imaginar cómo había llegado hasta allí, en medio de la nada, en una noche tan fría. Jack, impulsado por la empatía y el deseo de ayudar, detuvo su camión y abrió la puerta. La mujer subió silenciosamente al camión y le agradeció con una voz suave. Mientras conducían, Jack comenzó a hacerle preguntas a la mujer para averiguar de dónde venía y qué hacía en esa área remota. Sin embargo, ella respondía con respuestas cortas y evasivas, como mi auto se averió y vivo relativamente cerca. Jack no podía evitar sentir cierta incomodidad por la situación. No había visto ningún vehículo cercano durante kilómetros y aún estaban a unos 60 kilómetros de la base de descarga. A pesar de sus intentos de entablar una conversación, la mujer parecía renuente a compartir más detalles sobre sí misma. Finalmente, cuando llegaron a la base de descarga, Jack le pidió a la mujer que esperara mientras él se dirigía a la puerta principal para abrirla y ayudarla a bajar del camión. Pero al llegar a la puerta y rodear el camión, se dio cuenta de que la mujer ya no estaba. La sorpresa y la confusión lo invadieron, ya que no podía entender cómo había desaparecido en cuestión de segundos. Regresó al lado del camión y buscó alrededor, pensando que tal vez se había movido mientras él rodeaba el vehículo, pero la mujer había desaparecido por completo. Se sintió desorientado y comenzó a pensar que quizás se había imaginado su presencia o que había soñado con ella. Decidió entrar en la oficina de seguridad de la base y le preguntó al encargado si podía revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad para verificar a dónde había ido la misteriosa mujer. Sin embargo, el encargado de seguridad parecía perplejo y le preguntó, ¿qué mujer? Explicó que había estado mirando en vivo las cámaras de seguridad que mostraban la entrada y que no había visto a ninguna mujer acompañándolo. El estremecimiento recorrió la espalda de Jack cuando se dio cuenta de que, de alguna manera, la mujer no había sido registrada por las cámaras de seguridad, a pesar de que la había visto y hablado con ella. Mientras aún estaba en estado de shock, notó que en la televisión de la oficina de seguridad, las noticias locales transmitían en vivo el hallazgo de una víctima fatal en el lugar del descarrilamiento de un automóvil en la misma ruta que acababa de recorrer.
Las imágenes mostraban los esfuerzos de rescate y la noticia de que se trataba de un accidente grave. La conexión entre la desaparición de la misteriosa mujer y el accidente en la carretera lo dejó perplejo. Jack nunca pudo explicar lo que había sucedido esa noche, pero a partir de entonces, evitó viajar solo en esa carretera de Alaska cerca de Halloween, consciente de que algo inexplicable había ocurrido en esa noche tenebrosa y solitaria. En una tranquila noche en una zona de descanso, un camionero llamado Mac se preparaba para descansar en la cabina de su tráiler. Había estado manejando durante horas y estaba ansioso por un merecido descanso. Mientras se acomodaba en su litera, el silencio de la noche se apoderó del lugar y el cansancio comenzó a envolverlo. De repente, un sonido aleteante resonó en el techo de su cabina. Mike se sobresaltó, pensando que tal vez un ave había aterrizado en su camión. Pero en cuestión de segundos, ese pensamiento se desvaneció cuando comenzó a escuchar un retumbante crujir que parecía provenir del techo del tráiler. Mac no podía creer lo que estaba sucediendo. Algo grande, algo que no se parecía en nada a un ave, estaba causando estragos en la parte superior de su vehículo. No tenía idea de qué tipo de criatura podía ser, pero sabía que tenía que detenerla antes de que causara daños irreparables a su camión. Rápidamente, Mac agarró un rifle de aire que llevaba consigo para pasar el tiempo en las paradas largas y salió de la cabina. Apuntó hacia el techo del tráiler, esperando asustar a la criatura con un disparo. Pero lo que vio en la penumbra lo dejó sin aliento. La figura que se cernía sobre su camión tenía aproximadamente 6 pies de altura. En lugar de pies, tenía garras afiladas que se aferraban al techo, y sus alas, en lugar de ser las de un ave, se asemejaban más a las de un murciélago gigantesco. Pero lo más aterrador eran sus manos, que parecían las manos de un humano, y su rostro, que se asemejaba a las imágenes de vampiros que había visto colgando boca abajo en las cuevas. El miedo se apoderó de Mac mientras intentaba disparar al extraño ser con su rifle de aire. Sabía que las balas solo podrían afectar a animales pequeños alados, no a algo tan grande y extraño. Sin embargo, un disparo de suerte alcanzó uno de los ojos de la criatura y ésta emitió un chirrido espeluznante. Con un movimiento sorprendentemente ágil, la criatura alada se elevó en el aire y se alejó a una velocidad asombrosa, desapareciendo en la oscuridad de la noche y dirigiéndose hacia las montañas cercanas. Mac regresó a su camión, temblando de miedo, y decidió no quedarse a descansar ni esperar a que amaneciera. Continuó su camino a la siguiente parada, con la imagen de la criatura grabada en su mente. Al llegar a la siguiente parada, Mac compartió su espeluznante encuentro con los demás camioneros. Les mostró el daño dejado por la criatura en la parte del techo de su tráiler como prueba de lo que había ocurrido. Todos quedaron asombrados y asustados por su historia. Mientras Mac reflexionaba sobre por qué la criatura lo había atacado, revisó su camión y se dio cuenta de que siempre había llevado consigo muchas figuras de plata que había recogido en su país de origen. Según el folclore de su tierra natal, estas figuras habían sido llenadas con la sangre de vampiros de montaña para protegerse de los malos espíritus. Esta revelación dejó a Mac perplejo. Se dio cuenta de que las figuras de plata podrían haber tenido un papel crucial en su defensa contra la misteriosa criatura y que, de alguna manera, habían intervenido para salvarlo de un destino aún más oscuro. La experiencia cambió su perspectiva sobre lo desconocido y lo sobrenatural, y decidió llevar consigo esas figuras de plata con un respeto renovado por su poder protector.